bienvenido a otro estudio más de Estudio Bíblico 123. Estamos estudiando el libro de los Hechos y nos encontramos hoy en el estudio número 12 del libro de los Hechos. Vamos a continuar con el capítulo 20. Esta es la visita de despedida de Pablo en sus viajes misioneros. Se despide de todas las iglesias en este viaje porque ya él sabe que va a ir a Jerusalén y va a ser entregado a los judíos en Jerusalén, y sabe que ya su tiempo está corto. Ya Dios le ha dejado saber, le ha dado testimonio de que su tiempo está corto y que él se despide ahora en este viaje. Empieza su despedida y su viaje para atrás hacia Jerusalén, para entonces dar su último viaje misionero o apostólico yendo a Roma. Vamos a continuar entonces con el capítulo 20, el viaje de Pablo a Macedonia, capítulo 20 del 1 al 6. Celebrar el día de panes sin levaduras, ahí es como comienza. Entonces está la visita de despedida de Pablo en Traos, el capítulo 20, 7 al 12, el discurso largo, es conocido como el discurso largo, y el viaje de Traos a Mileto, 20:13 al 38, y vamos a hablar de eso, de la conferencia de pastores, que la primera conferencia internacional de pastores que ocurre en la Biblia, y vamos a ver esto de esta manera. Capítulo 20, versículo 1, dice: después que cesó el alboroto, estábamos hablando del alboroto que había en el área de Efesios, en Asia, cuando él estaba ahí, que se había formado ese disturbio grande con los templecillos. Para que recordarle a alguna gente lo que estaba sucediendo entre los que hacían los artefactos de oro y de plata y de todo eso acerca del templo de Diana. Entonces, cuando cesó este alboroto, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria. Se decidió ir porque había muchos problemas con los judíos, y entonces decidió ir a Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Versículo 5. Estos, habiéndose adelantados, nos esperaron en Traos. Nótate que ahí el autor del libro de los Hechos se interpola a él porque él estaba viajando junto con ellos. Entonces él habla de como la experiencia de él también. Entonces habiéndose adelantados, nos esperaron en Traos. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Traos, donde nos quedamos 7 días. De aquí en adelante, el autor del libro de los Hechos empieza a dar unos detalles extraordinarios acerca de la navegación de esos tiempos. Cuando vemos a Pablo luego que está dando el viaje de Jerusalén a Roma, los detalles de la navegación, las técnicas, las tácticas, las enseñanzas de cómo era que se navegaba en esos tiempos se hacen bien claro. Es una del reportaje más vivo que tenemos de acerca de la navegación en esos tiempos. Nota de que de un lugar al otro el tiempo que se demoraron, aproximadamente 6-7 días. Y hace aquí el énfasis que esperaron hasta que pasaron los días de panes sin levadura. Obviamente estamos hablando de gente que eran judíos y todavía observaban las tradiciones y las fiestas religiosas que Dios le había mandado a ellos observar. ¿Ok? Ahora nos dice que en el versículo 6, nos pasados los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Traos, donde nos quedamos 7 días. ¿Ok? Ahora la visita de despedida de Pablo en Traos, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana estamos hablando del domingo. Y el domingo puede haber sido el primer día de la semana, comienza en sí el sábado a la caída del sol. No sabemos si era el sábado por la noche
o el domingo por la mañana. Lo más probable es que estaban celebrando, porque para el judío, acuérdate que siempre la tarde y la mañana, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Tenemos que tener esto en cuenta. No pensar siempre de la manera religiosa que nos han enseñado que todo siempre es el domingo. ¿Okay? El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Nótate que están en el día, en el primer día de la semana, que es en sí el octavo día, que sería el domingo o el sábado por la tarde, y estuvo hasta la medianoche. Puede ser que se hayan reunido para una cena, no para un almuerzo o para un desayuno. ¿Okay? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, llevaron el joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo está dando una despedida y da un sermón que coge toda la tarde, obviamente después de la terminada del sábado, de la observancia del día sábado, y se reúne con ellos y tiene un discurso tan largo hasta la medianoche que este muchacho se duerme, de tan largo el sermón, el servicio, se duerme, se cae y es levantado muerto y él se tira sobre él y lo revive. Pero después no termina, se van arriba otra vez y empiezan hasta que sale el sol. Tuvieron un mensaje, un estudio bíblico de toda la tarde, toda la madrugada, hasta por la mañana. Entonces esto era una costumbre que Pablo tenía, ¿no? Esto no era nada nuevo. La gente estaba acostumbrada a estos servicios largos. Si tú lees en Deuteronomio cuando estaban desde por la mañana hasta por la noche escuchando lo que decía Moisés acerca de las escrituras. Esto no es nada nuevo para el judío. Nosotros estamos acostumbrados al reloj, nosotros estamos acostumbrados a las agendas, nosotros estamos acostumbrados a que el servicio empieza a las 9 y se termina a las 10:30, porque entonces entra el servicio de las 11:30 y hay que terminar para acomodar el servicio de las 11 a 11:30. En varias iglesias tienen varios servicios durante el día. Esta gente no, estos se reunían todos juntos, toda la iglesia, toda la asamblea, se congregaban, e inclusive en el Antiguo Testamento, es decir, léete el libro de Éxodo, léete el libro de Deuteronomio, cuando él da los sermones, el libro de Levítico, que estaban los grandes y los niños desde por la mañana hasta por la noche. Estas costumbres, obviamente, pasaban hacia la iglesia y no era nada en común de ellos reunirse de esta manera largamente. Pero bueno, ahora esto pasa, y uno es conocido como el discurso largo, y obviamente vemos lo que pasó con el joven. Ahora él hace el viaje de Traos a Mileto. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos, embarcamos y navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Él se había ido solo y todos los discípulos se fueron en barco en una navegación, pero él se fue por tierra. No sabemos por qué razón él quería hacer esto. No sabemos si quería tener un tiempo con el Señor aparte. Esto no era nada que era raro, porque el mismo Jesucristo lo hacía. Mandaba a sus discípulos adelante y él se quedaba atrás orando solo. No sabemos exactamente por qué, pero vemos que él lo decidió de esta manera. Entonces, versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Trogelio. Al día siguiente llegamos a Mileto, y el 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo en Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Obviamente él iba a celebrar una tradición, otra fiesta judía. El día de Pentecostés no es un día cristiano, es un día judío.
nosotros estudiamos esto ya en los primeros capítulos. Si no, tienes que escuchar otra vez las primeras enseñanzas, creo que la enseñanza número 1, la enseñanza número 2 del libro de Hechos, para ver cómo es que el judío celebraba sus fiestas. ¿Okay? Ahora, Pablo había decidido esto y quería llegar, si era todo posible, a celebrar esta fiesta. Pablo todavía era judío. Lo más interesante del caso, que todas estas fiestas judías se celebraban en Jerusalén y en el templo, y tenía que existir el templo para hacer todos los sacrificios. Después del año 70, después del nacimiento de Cristo, el templo es destruido, ¿okay? Y llega el emperador y destruye el templo en Jerusalén. De ahí en adelante los judíos no tienen ningún lugar donde celebrar estas fiestas. Pero hasta ahora Dios le está permitiendo que ellos sigan siendo judíos y que sigan celebrando sus fiestas. Llega un punto que ellos no tienen a dónde celebrar la mayoría de las fiestas, no tienen a dónde hacer sacrificios, no tienen a dónde. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría sabía que si Él dejaba ese templo, iban a seguir buscando el templo para hacer todas sus actividades religiosas como estaban acostumbrados. Pero hasta ahora Dios le está permitiendo esto. Pero esto cesa, tú ves que después de esto ya no se habla más. Después de un tiempo, Pablo en sus viajes, en sus cosas, él aborrece todo esto y él no quiere nada que ver con esto y no tiene nada que ver con este asunto. Ahora, Pablo reúne a los pastores. Vamos a ver en el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, él reunió a los ancianos. En esta época, los ancianos eran los pastores que él había dejado, que iba asignado. Acuérdate, ves atrás unos cuantos capítulos y unos cuantos estudios que hicimos y vas a ver que está hablando de pastores, ¿ok? Y los reunió, hizo una reunión de pastores. Ahora, continúa, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo empieza a afirmar su ministerio, porque habían alguna gente, y Pablo después en la carta de Corintios tiene que hacer esto. Él tiene que hacer esto varias veces, porque la gente pensaba que Pablo estaba metido en esto. Acuérdate que estamos hablando de un grupo de gente que estaban acostumbrados a la idolatría. Un grupo de gente que estaban acostumbrados que las cosas de religión se hicieran por dinero y por lucro. Y que entonces todos pensaban en esta área de Asia que Pablo estaba en lo mismo. Y Pablo le hace ver, por ejemplo, que él no estaba en el mismo plan que las otras gentes religiosas de las otras religiones estaban, de lucrar de su religión. Ahora, él aclara esto en el versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos. La palabra ahí, anunciarlos, es la palabra anangleo, ¿ok? Que significa simplemente anunciar. Solo estaba hablando de proclamarle, de anunciarle el mensaje de lo que es. Nada que fuese útil para ellos poder vivir su vida cristiana, él les negó de enseñarle. Todo lo que él le había enseñado era útil para su vida cristiana. Todas las cosas nos han sido dadas por el Espíritu Santo para que las disfrutemos libremente. Que nosotros tengamos libertad en Cristo de poder hacer las cosas que Él nos quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Y de enseñarnos. Él solamente anunció, anángelo, anunciar, que es la palabra que viene de ángel también. La palabra de ángel es un mensajero, de uno que anuncia. Y didasco, que es instruir, de anunciarle lo que Dios había dicho y de enseñarle esto. Y no solamente Pablo le enseñaba a través de la Escritura, sino Pablo dice aquí en la carta que él está enseñando a través de su ejemplo, de cómo él vivió su vida delante de ellos. ¿Ok? Hay muchas maneras de enseñar, porque podemos enseñar muy bien desde un púlpito, podemos enseñar muy bien en una clase, pero ¿a dónde está la enseñanza que la gente puede ver, de ver a Cristo formado en nosotros y vivir lo que nosotros creemos? Y esto es la importancia de la enseñanza bíblica, que tenemos que hacer las dos cosas. Ahora dice, de instruirlo públicamente y por las casas. 21, testificando, diatronomai, atestiguar. Él estaba testificando, no solamente le anunciaba, le enseñaba, pero le testificaba de lo que él había visto de Cristo. Porque acuérdate que la gente piensa que Pablo cogió y entró en el ministerio y enseguida fue a enseñar en el ministerio. Él estuvo en Arabia
unos años metido y enseñado por el Señor. Dice que lo que él lo recibió de Cristo. Él no lo recibió de los hombres y no lo recibió de los otros apóstoles. Él mismo fue enseñado. Él estaba testificando de su encuentro con Cristo, instruyendo acerca de las Escrituras y dando, anunciar el reino de Dios y lo que era el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe. Hay cosas que él dio testimonio. Es muy importante acerca del arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Metanonía. La palabra griega. Reversión de la decisión. Viene de metaneo, que es pensar diferente después de reconsiderar. La enseñanza de la Biblia, la predicación de la palabra, el instruir, lo que trae en la persona es un cambio de mente acerca de cómo ellos pensaban que Dios era. Ellos pensaban que Dios era así, pero a través de la instrucción, después de reconsiderar toda la información que se le ha dado, llegan a un arrepentimiento y cambian de mente de lo que ellos pensaban. Es importante que haya, porque la gente confunde en el arrepentimiento. Quieren que la gente llore, quieren que la gente brinque, quieren que la gente tenga una emoción o algo que demuestre que estén compujados en el corazón, que demuestre que de alguna manera ellos se han arrepentido. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento no es una obra. Es un cambio de mente acerca de Dios basado en información que se nos ha dado acerca de Dios. Información correcta, información nueva. ¿Ok? Y tenemos que tener esto claro, porque si nosotros lo que estamos buscando es que la gente, hay muchas personas, escucha bien, que no han tenido un arrepentimiento legítimo en la iglesia. Y por ende no han nacido de nuevo. ¿Cómo te lo explico? Mira, si tú piensas, y hay mucha gente que piensa de esta manera en la iglesia y he tenido conversaciones con muchas personas acerca de esto. No importa a qué iglesia tú vayas, todas las religiones conducen a Dios. No importa a qué Dios tú adores, todas las religiones conducen a Dios. ¿Ve? Todos los caminos conducen a Dios. Hasta que tú no llegas a un arrepentimiento, que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, tú no puedes experimentar el nuevo nacimiento, porque hay muchas personas que están hoy en las iglesias, reuniéndose con nosotros los cristianos, comiendo con nosotros, teniendo actividades con nosotros, pensando todavía que no se han llegado al convencimiento que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Mientras que tú pienses en tu corazón y en tu mente que puede existir otra posibilidad, tú no puedes nacer de nuevo. Porque no estás plenamente convencido que Él es la única manera de llegar a Dios. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Mientras que tú tienes un pensamiento que tú saliste de esta religión y ahora te estás congregando con la religión cristiana y eso te hace un cristiano, tú todavía no has llegado al arrepentimiento. Y es muy importante que tú entiendas que el arrepentimiento es un cambio de mente. Y tienes que llegar a la conclusión que de la única manera que tú puedes llegar al cielo es a través de creer que Jesucristo es la única entrada al cielo. Mientras que tú pienses en tu corazón que hay otras maneras y no estás plenamente convencido, tú no has nacido de nuevo y tú no tienes una nueva experiencia y no tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Eso es lo que pasa en la iglesia. Que lo que metemos un mensaje fogoso, un mensaje bonito, un mensaje que apela a la carne y la gente viene al altar y vienen adelante y se reúnen, pero todavía en su corazón no ha pasado un arrepentimiento. Hay una emoción, hay un movimiento y a lo mejor tienen una necesidad tan grave que están aferrados a cualquier cosa. La enfermedad, la persona está enferma y está buscando una sanidad. No le importa que lo sane el brujo o que lo sane Jesucristo, él lo que quiere es sanidad. Su matrimonio se le está destruyendo y no le importa quién le sane el matrimonio. Si es Walter Mercado o si es el cura. No le interesa. Entonces la gente está buscando soluciones y cuando hacemos mensajes y le predicamos a la carne y no le predicamos al alma y lo que causamos es que la persona tenga una emoción y venga adelante llorando y gritando y saltando porque quiere creer en algo, porque la gente está buscando la espiritualidad. Esa es la nueva era de hoy, la nueva espiritualidad. Que todos los caminos conducen a Dios. ¿Tú ves? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos predicando. ¿Qué estamos predicando? ¿Estamos predicando el reino de Dios? ¿Estamos predicando la única entrada al cielo, el único camino? ¿El camino estrecho que lleva a la salvación? ¿O estamos predicando el camino amplio que lleva a la perdición? Tenemos que tener mucho cuidado.
Y esto es lo que se escucha y se escucha mucho. Yo no estoy diciendo que todo el mundo lo hace, pero estoy diciendo que eso es lo que estoy escuchando y lo que está popular. Y tenemos que tener cuidado con lo que es popular, porque lo popular no necesariamente es el camino de Dios. Ahora dice, para con Dios, arrepentimiento, reconsiderar, pensar de mente para con Dios. Y de la fe, la palabra es pistis, una persuasión, credibilidad o una convicción. Viene de peizo, mediante un argumento verdadero o falso. Quiere decir que a través de la declaración del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, uno puede llegar a tener fe en Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando nuestras palabras, lo que suena bonito a los oídos, pero no es la palabra de Dios, entonces no causa arrepentimiento en la persona, un cambio de mente, y no causa que tenga una confianza total mediante un cambio de mente, mediante un argumento verdadero. ¿Ve? El argumento es que nos estamos declarando que Cristo es la única manera de llegar al cielo. Es la única manera de llegar a Dios. No puedes llegar a Él de otra manera. No puedes tener perdón de pecados. No puedes tener la paz interna. No puedes tener el fruto del Espíritu. No puedes tener el gozo. No puedes tener nada de esto. A no ser que te sea dado por el Espíritu Santo a través del camino que es Jesucristo. Y ahora, en el Señor, hay cosas que uno no queremos entender, no queremos aceptar y no queremos, no lo entendemos porque no vivimos bajo ese régimen de un señorío. La palabra Señor, de nuestro Señor, dice que es de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra Jesucristo es dos palabras judías. Okay, por el Señor es curios, de curos, de su supremacía, supremo en autoridad, un amo. Tú tienes que entender que si diste Cristo que te compró con su propia sangre, tú eras propiedad de Satanás, yo era propiedad de Satanás, pero Cristo me redimió del pecado y de la ley del pecado y de la muerte. Él me compró, me sacó. Al comprarme, yo soy propiedad ahora de Cristo. Él es mi amo y Él es mi Señor. Él no es solamente un Dios, Él no es solamente alguien que yo le pido y le saco lo que yo quiero. Este Dios tiene control sobre mí y yo tengo que someterme a Él. Yo soy un siervo de Dios, yo no soy un ministro famoso. Yo soy un siervo de Dios. Entonces, como yo soy un siervo, Él es mi amo, entonces Él es Señor. Porque la gente quiere la salvación de Jesucristo. La gente quiere la sanidad de Jesucristo. La gente quiere la prosperidad de Jesucristo. Pero la gente no quiere el señorío. Y sin el señorío no puedes tener a Jesucristo. Si Él no es tu Señor y Salvador, tú no puedes ser salvo. Porque si tú nada más que lo quieres a Él por lo que los beneficios que Él te da, pero no por su señorío, entonces no te has entregado a Él totalmente. Él no es dueño de ti, Él no te tiene. Tú dices, no, yo tengo a Jesucristo, pero Jesucristo te tiene a ti, esa es la pregunta. Porque mucha gente dice, yo tengo a Jesucristo, pero te tiene Él a ti, Él te controla. Tú eres controlado por el Espíritu Santo, eres controlado por la palabra. Si no, entonces tienes que evaluar qué tipo de vida cristiana estás teniendo. Porque entonces lo que estamos viviendo es un sistema religioso. No estamos viviendo en el nuevo nacimiento. Tenemos que vivir. El nuevo nacimiento es mucho más que solamente tener perdón de pecados y tener entrada al cielo. Es mucho más que eso. Hay aproximadamente 39 cosas que nos fue dada el momento que nosotros nacimos de nuevo. Y tenemos que entender esto. Ahora, Jesucristo, de Jesús y Cristo, la palabra es Yeshua, ungido. Jesús, Yeshua. Cristo, el ungido. O Cristo, Jesús, el Cristo, el Mesías. Okay, eso es lo que tenemos que entender, que es lo que significa su nombre. Porque la gente dice, aquí viene el ungido de Dios. Aquí, cuidado con estar llamándote el ungido de Dios, te estás llamando el Cristo. Y el problema es que eso es una mentalidad que toma también el anticristo. El anticristo dice que él se va a sentar en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Anticristo no significa en contra de, significa uno que toma el lugar de. La Iglesia Católica ha tomado el lugar de Cristo a través de los sacerdotes y dicen que ellos son el mediador entre Cristo, entre el hombre y Cristo. La palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo.
Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos han enseñado y las cosas que escuchamos y las cosas que cotorreamos, que suenan bonitas, pero no tienen ninguna base bíblica. El ungido de Dios es Jesucristo. Nosotros hemos sido ungidos y estamos ungidos. Y la iglesia es ungida porque le pertenece al cuerpo de Cristo. Y somos parte del cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos una parte del cuerpo. Pero nosotros no somos el ungido de Dios. El ungido de Dios, ese título solamente le pertenece a Jesucristo. Y mucha gente se están tomando esa libertad de llamarse el ungido de Dios desde los púlpitos. Y eso suena bonito, suena popular, la gente aplaude, causa una emoción, pero no es bíblico. Pablo, atado en el Espíritu. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver lo que empieza a pasar con Pablo. El versículo 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu. La palabra ligado es la palabra atar, viene la palabra deo. Y él estaba atado en el espíritu. Pero ¿por qué estaba Pablo atado en el espíritu? Pablo no era libre. Bueno, dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo no sé en detalles literales qué es lo que me va a suceder. Pero sí sé, escucha lo que dice, salvo que el Espíritu Santo, ¿quién le dio este testimonio? El Espíritu Santo. Por todas las ciudades me da testimonio, no solamente en una, por todas las ciudades que él viajaba. Y ahí tú ves todas las ciudades que él viajaba. Yo te voy a dar un suplemento del viaje apostólico de Pablo y todas las ciudades que él visitó, para que tú veas la multitud de ciudades que son mencionadas en la Biblia que él visitó. Y dice que ahí, salvo que en todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él no sabe el detalle, dice, yo no sé lo que me ha de acontecer, yo no sé exactamente cómo esto va a suceder, pero el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios no solamente la vida, tienes que entender, léetelo anteriormente, que Dios lo llama no solamente a dar testimonio en Israel, sino a los gentiles y a príncipes y a reyes. Él tenía un ministerio que la gente piensa que él solamente era el ministro a los gentiles. No, Pablo también estaba supuesto a ministrarle a los judíos, porque eso él iba primero a los judíos y después iba a los gentiles. Y también tú ves ahora que en los capítulos pasados que hemos leído, que empiezan mucha gente importante y mucha gente del gobierno empiezan a creer. Y él tenía que dar testimonio a César, no solamente en Jerusalén, pero en todos lados, del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo es esto que yo termine mi gozo, mi ministerio con gozo? Me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo Pablo puede decir? Parece una contradicción en términos. Voy a ir a prisiones y tribulaciones, pero voy a terminar mi ministerio con gozo. Esto es una contradicción. Porque en lo natural, la tribulación y las prisiones no te producen gozo, te producen lo contrario. ¿Qué pasa? Vamos a ver algo que está disponible para nosotros, los ministros y aquellos todos que queremos hacer la voluntad de Dios y que queremos involucrarnos en el ministerio. Que Dios no nos va a liberar a nosotros de prisiones, de tribulaciones y de problemas. Él no nos promete que vamos a tener un camino de rosas. Lo que sí nos promete que a través del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Son 7. Y son cosas que son provistos por el Espíritu Santo. Al Pablo involucrarse en la obra de Dios, va a pasar por tribulaciones y ha pasado por problemas. Pero Dios le promete que a través del Espíritu Santo él va a recibir paz y gozo. Porque eso es fruto del Espíritu Santo. Nosotros queremos experimentar el fruto del Espíritu Santo, queremos experimentar el gozo, pero no queremos pasar por nada. Y es en el medio de la tribulación, en el medio de la prisión, en el medio del problema, que Dios mete su mano y a través de su Espíritu que está en nosotros, nos produce un gozo y una paz que nosotros no podemos explicar y no podemos enseñar. Tú puedes enseñar acerca de cuáles son los dones del Espíritu y cuáles son los frutos del Espíritu, pero no puedes explicar cómo se experimenta,
no se puede enseñar. Esto es algo que Dios hace sobrenaturalmente en nosotros. Ahora, mira lo que Él dice. Mira lo que dijo Jesucristo, o se dice acerca de Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que la escribió y Él es el que la lleva a su fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, desde la fe de nosotros. En lo cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo que el gozo puesto delante de Él? No entendemos. Él sufrió la cruz y pudo tolerar la cruz a través del gozo que estaba puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo? Uno, que le iba a quitar a Satanás el dominio que él tenía sobre la tierra. Segundo, que iba a poder liberar a aquellos que estaban en las garras de Satanás. Y iban a poder morar con Él. Dios es amor y Dios desea que su pueblo more con Él eternamente y para siempre. Entonces, por ese gozo que iba a tener derrota total sobre Satanás y que iba a poder tomar para atrás el dominio de lo que Adán había perdido, ese gozo que fue puesto delante de Él, por eso Él sufrió la cruz. Nosotros en el ministerio podemos apropiarnos, ponernos ojos en Cristo y decir, yo estoy haciendo esto por el Señor. Y si de verdad lo estoy haciendo por amor al Señor, entonces el Señor se encarga de que en el medio de lo que yo pase, en el medio de lo que yo voy a experimentar, de producir en mí un gozo y una paz que solamente se puede experimentar. Muchas veces he llegado al punto en el ministerio que digo, no más. No quiero saber nada del ministerio, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber de los hermanos. No quiero saber de pastores, no quiero saber de nada. Porque he pasado unos mal ratos, pero ¿qué es lo que hago? Que veo la obra de Dios, veo lo que Dios ha hecho en mi vida, veo lo que Dios puede hacer en la vida de otros. Entonces la esperanza mía es que Dios cambie a la gente, que cambie las circunstancias, que cambie quiénes son, que los salve. Y entonces por ese amor que Dios depositó en mí, hago lo que hago. ¿Ven? Tenemos que ponernos en ese, llegar a esa conclusión, que tiene que ser totalmente por amor. Y si es por amor, entonces Dios se encarga de a través de su Espíritu Santo producir en nosotros el fruto del Espíritu. Las reuniones de pastores, vamos a mirar esto. 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya le estaba declarando, él sabía que ya este era su último viaje para predicarle a esta gente. Y él lo está dejando con un mensaje. Vamos a ver esto. Por tanto, 26. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciarle todo el consejo de Dios. Pablo, había una carga en Pablo que él tenía que darle a su pueblo todo el consejo de Dios. Y lo que Pablo tenía que usar para darle todo el consejo de Dios eran las antiguas escrituras. Porque nosotros no tenemos todas las enseñanzas de Pablo escritas. No sabemos qué fue lo que le enseñó en 3 años que estuvo con ellos. Pero sí sabemos que fue todo el consejo de Dios para que ellos pudieran vivir una vida que le agradaba a Dios. Entonces tuvo que empezar en Génesis y terminar en lo que conocemos hoy como Apocalipsis, que no estaba escrito, porque Juan, el apóstol, no había escrito todavía. Tenía que haber usado las escrituras antiguas. Y ahí se encontraba todo el consejo de Dios para ellos. Escucha. Porque no he rehuido de anunciarle todo el consejo de Dios. Él estaba limpio de que si él se iba y esta gente entraba en error, la sangre estaba sobre su cabeza porque no tenían razón por qué entrar en error. Todo lo que tenía acerca de su caminar se lo había enseñado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo lo ha puesto por obispos. Entonces, mira lo que hay. Mirad por vosotros. Cuídate tú primero. No puedes tener tú una vida negligente espiritual y esperar venir a coger el rebaño de Dios y corregir y enseñar y apaciguar y hacer todo el trabajo. El trabajo de un ministro es primero mirar por su propia vida. ¿Cómo está mi caminar? ¿Cómo está mi caminar delante de Dios? No delante de los hombres. Cuando yo estoy solo, ¿cómo está mi caminar? ¿Cómo está mi vida de relación con Dios? Entonces, dice que esta palabra obispo es la palabra episcopos,
de epi, superimposición, y scopos, la palabra scopos, epi, dos palabras, apuntar, en el sentido de supervisar, cuidar y precaverse. Un pastor es un supervisor de las ovejas. Las ovejas no le pertenecen a la iglesia, a donde tú perteneces. Las ovejas no pertenecen a la denominación. Las ovejas no le pertenecen al pastor. No le pertenecen al diácono, no le pertenecen al apóstol, no le pertenece a nadie. Las ovejas le pertenecen a Jesucristo. Mira, apacentar, cuidar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él la compró, dice que la cual la ganó, la adquirió o la compró por su propia sangre. ¿Qué es lo que es un pastor? La idea de un pastor es la idea hoy de un gerente. El gerente no es el dueño de la compañía. El gerente no puede hacer lo que le da la gana con la compañía. El gerente es responsable por ser un mayordomo de esa compañía y de administrar bien lo que se ha puesto en su mano, porque hay un dueño que va a demandar de ese gerente ganancia, responsabilidad, contabilidad, integridad. Y si esas cosas no están ahí, entonces el gerente busca a otra persona que pueda confiar y ponerlo en el lugar para que cuide su negocio. Pero el gerente no puede entrar a la bolsa y sacar el dinero que él le da la gana, porque ese dinero no le pertenece a él, él tiene un salario. El gerente no puede maltratar a los empleados. Los empleados no son del gerente, son del dueño de la compañía que los empleó. Entonces Jesucristo nunca maltrató. Tú no ves, hoy vemos por muchos lugares, y hablo con muchos pastores, y hablo con mucha gente, cuando veo los pastores que están abusando de su privilegio, están abusando de su posición, están abusando de las ovejas, maltratan a las ovejas están en una posición por debajo de ellos y ellos se aprovechan de las ovejas. Tienen a las ovejas cortándole la hierba de su casa sin pagarle. Las ovejas no son tu obrero, son obreros del ministerio y de la obra del Señor. Tienen a los ministros de la iglesia sirviéndolos a ellos. Y todo pastor va a tener que dar cuenta por cómo administraron a la iglesia, a las ovejas y a todo lo que se ha puesto en sus manos. Somos supervisores de las ovejas, estamos ahí para cuidar. Vete conmigo a 1 de Pedro 5:1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Quiere decir que yo también soy un servidor, yo también sirvo a un Dios, yo no soy dueño de la iglesia, yo soy un anciano como ustedes y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor, hay dos maneras de llevar al ganado. El ganado se maneja. El problema es que las ovejas no son ganados. El ganado tú lo ves que lo tienes que empujar, vienen con perros y con caballos y la gente quiere llevar la iglesia así de esa manera, empujando a la gente, y sofocándola. Y la oveja se sofoca cuando le haces eso. La oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Lo sigue porque el pastor cuida de ella, porque el pastor le da la comida, porque el pastor le da el sustento, porque el pastor se preocupa por ella, porque el pastor le demuestra amor a la oveja. Entonces la oveja sigue al pastor voluntariamente por el ejemplo que ve en él. Si el pastor abusa de la oveja se va a querer ir y separarse de lo que es y le causa un trastorno extraordinario y la oveja hasta se muere. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia hoy. Están siendo abusadas,
están siendo llevadas como ganado, empujado, la frustración del pastor de crecer la iglesia y que el ministerio crezca, y la frustración que hay de las presiones que hay en el ministerio está llevando a que trate a la gente como si fueran ganado y la gente está sofocada. Yo he estado en iglesias pequeñas y en iglesias grandes y he visto la frustración de las iglesias pequeñas de querer crecer cuando Dios es el que dice que Él va a crecer su iglesia, y de buscar programas y ministerios y estar, que tienen que salir y tienen que ganar almas y la presión y la presión y la presión y la presión, y la gente no tiene gozo en el ministerio porque viven bajo, o si no usan el temor que si tú no trabajas y tú no trabajas y tú no trabajas, el Señor, el día que el Señor aparezca, tú no te vas con Él porque tú no estás en la obra del Señor. Y es horrible la presión que se le pone a la gente. Mira lo que dice, tienes que ser como ejemplo de la Grace, porque dice, 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Hay un príncipe de pastores. Léete. Vamos a ir al 29, vete al 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida, ahora Pablo entra en la amonestación de lo que va a suceder. Pablo dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Pablo tenía una autoridad que ya esta gente no lo iban a tener y no lo iban a experimentar, que Pablo tenía. Hay ciertas cosas que Pablo hizo que solamente Dios permitió que Pablo lo hiciera. Y hay mucha gente que quieren falsificar eso y decir que están haciendo cosas más grandes que Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Van a entrar entre vosotros lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. ¿Por qué? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí los discípulos. El propósito del apóstol falso, del maestro falso, del profeta falso, del pastor falso, del líder falso, es que lo que está buscando es arrastrar tras de sí las ovejas, no de llevarlas a una relación más alta con Cristo. El trabajo mío es de yo ir adelante y la gente si quieren ir atrás, pero yo guiarla hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. No hacia mí, no hacia mi ministerio, no hacia lo que yo estoy haciendo. Es hacia Cristo. Pero no, el ministro falso busca arrastrarse gente tras sí mismo. Esa es una de las enseñanzas que Pablo está dando. Mira a ver quién quiere que lo siga. Si alguien quiere que lo estén siguiendo a él, entonces ese es un lobo rapaz, y ten cuidado. Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que cosas perversas arrastrarán así los discípulos. 31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Pablo dijo, mira, yo te he dado todo lo que es necesario en 3 años para que tú vivas una vida exitosa y puedas enseñar a esta congregación y a la gente que se unen a la congregación de cómo tener una vida exitosa en Cristo. Y yo te encomiendo entonces a esta palabra, que es la que te va a sobreedificar a todos ustedes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se mete el lobo rapaz en la iglesia? Le dice primero que tiene que velar. Y velar no es simplemente darte de cuenta que está entrando. Pero velar, el ejemplo que te da de velar es uno que mira desde una torre, en una loma, y cuando viene el enemigo, cuando vienen las tropas, cuando viene otro ejército a atacar, sonar trompeta y anunciarle a todo el pueblo que se arme porque viene un peligro. Hoy los pastores quieren ser respetados, quieren ser amados, quieren que la gente, no quieren causar que nadie se sienta incómodo. Y parte del trabajo de un pastor de cuidar la oveja es de cuando viene el lobo rapaz sacar el palo y partirle la cabeza. Eso es lo que tú ves en la Biblia como un ejemplo de un pastor. Se levantó el lobo rapaz enseñando doctrinas erróneas, enseñando disparates, tratando de buscarse que la gente se vaya de la iglesia y se vaya tras de ellos. Y él no quiere partirle la cabeza al lobo. Escucha,
Yo lo voy a encomendar a esto. Yo los he enseñado por 3 años, velar. Cuando viene el lobo rapaz a anunciar, Jesucristo nos dijo que cuando alguien comete un pecado o comete un pecado contra ti, que tú lo que tienes que hacer es primero ir a confrontarlo. Esa es la disciplina bíblica en la iglesia. Primero tú personalmente lo confrontas. Mira, tengo este problema contigo, hiciste esto, estás haciendo esto, lo otro. Hay un problema muy serio. Tenemos que arreglarlo. Si él le escucha y se arrepiente, entonces te ha ganado un hermano. Pero si él no te escucha, entonces vete y trate 2 o 3 testigos. Porque yo te garantizo que cuando un tipo de esto está tratando de hacer, armarte la bronca en la iglesia, o armar el problema, y no solamente a los pastores, sino al resto de la congregación tiene que tener los ojos abiertos. Porque fulano empieza a prometer, mira, si te vas conmigo yo te doy posición. Aquí no te dan posición, pero yo te doy posición. La promesa de posiciones no es parte del ministerio porque él no tiene derecho de dar posiciones. El que da la posición en el ministerio es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y Dios. Nadie tiene derecho de apuntar a nadie y decir, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Eso es algo personal. Empiezan a ofrecer trabajo, la gente tiene que tener cuidado y tener los ojos abiertos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, trae 2 o 3 testigos. Dice, toda cosa tiene que contar por el testimonio de 2 o 3. El juicio de atar y desatar tiene que ver con el juicio en la iglesia, no tiene que ver con atar y desatar demonios. Tiene que ver con atar y desatar personas que están en la iglesia. Léete ese capítulo otra vez y léete el contexto. Entonces dice, viene 2 o 3. Si se arrepiente, perfecto, gloria a Dios. Si no, entonces tienes que traerlo a la iglesia. Y traerlo delante de toda la congregación. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que nadie quiere hacer eso. Nadie quiere coger a una persona y decir, mira, estás equivocado. No te quieres repetir, mira, tengo a fulano, tengo a mengano, que ya te han cogido en este asunto. Mire, caballero, llegamos aquí y nosotros hemos hablado con fulano de tal. Nosotros hemos dicho a fulano de tal que deje de hacer estas cosas. Fulano de tal no quiere. Fulano de tal está en error. Y nosotros estamos viniendo a ustedes para precaverle que no vayan a caerse detrás de él. Y ya están precavidos. Ya están avisados. Ese es el modelo bíblico de la disciplina y de la corrección en la iglesia. Pero nadie lo quiere hacer porque nadie quiere ser visto como una persona. Ay, no, nosotros no tenemos derecho. No, dice la palabra que entonces no tiene derecho de congregarse contigo si no se arrepiente. Nosotros no tenemos derecho de sacar a nadie de la iglesia. Tú tienes que leer otra vez tu Biblia. Y tú no tienes que, dice la Biblia, que no te congregues con nadie. Ni comas con él, que se llama un hermano que esté involucrado en el pecado. Pero yo no veo que eso sea pecado. El error doctrinal, la falsa doctrina es un pecado porque es una blasfemia contra Dios. Y es un pecado. Y Dios lo considera como pecado. Viendo esto, mira lo que es el ejemplo de un pastor en David. Tú vas a encontrar esto un poco duro y un poco difícil, pero es bíblico. Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Nótate que el ejemplo del pastor era un pastorcito de las ovejas de su padre. Las ovejas le pertenecían al padre de David, no le pertenecían a David. De su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí. Y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y fuese este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. La obra de un pastor no solamente de avisarle a la congregación, sonar la trompeta, avisarle, sino que cuando ese malvado te lo lleve de la iglesia y te lo quiera devorar, que tú vayas detrás de él y tú hagas todo lo posible por quitárselo. Entonces el pastor dice, yo no tengo tiempo porque yo tengo muchas actividades administrativas en la iglesia. Entonces lo que te has convertido es un administrador, pero no en un pastor. No, pero que si lo que te preocupa es el diezmo que te vas a perder y la motivación de que vas a perder a fulano y vas a perder a mengano, o del dolor de cabeza que te vas a buscar, entonces tienes que evaluar si eres un pastor y si tienes un pastorado. Porque el pastorado la gente piensa que es pararse delante de un púlpito
delante de una cámara y predicar y enseñar. Ese no es el trabajo, es el trabajo de cuidar y de liberar a la gente. Y ahí suena un poco duro y un poco difícil, pero tú espiritualmente le tienes que partir la cabeza y quebrantarlo. Y entregar su cuerpo, dice, entregarlo a Satanás, si es posible, para que sea salvo su alma. Pero no de dejarlo ir así como así, que la persona se vaya de la iglesia y que se lo lleve el lobo rapaz y tú sin hacer nada, porque tú no te quieres buscar un dolor de cabeza. Esto es para la gente que están escuchando, porque yo conozco mucha gente que están estudiando esto, que se están preparando, porque Dios lo está llamando al ministerio. Y el ministerio no es bonito, el ministerio no es cosa de rosa siempre, el ministerio tiene muchas cosas desagradables y muchas cosas que hay que hacer en el ministerio que nadie quiere hacer, pero es necesario. Para la salud del cuerpo de Cristo es necesario. Mira lo que dice Mateo. Esto es lo que dice acerca de los falsos maestros, los falsos profetas, lo que es gente falsa. Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Escucha, esto es un error que la gente cotiza, que dice, no, el cristiano lo vas a conocer por sus frutos. No, aquí te está hablando del fruto del falso profeta. Dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los árboles? Escucha, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dan buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceré. El profeta falso, léete las parábolas del reino de Dios en el capítulo 13 para que tú veas que en los últimos tiempos la gente mal cotiza ese capítulo y lo usa como para evangelizar, y lo que va a entrar es un tipo de desorden en la iglesia en los últimos tiempos que lo predicó Jesucristo. Las señales antes del fin, Mateos 24:3, Marcos 13:3 al 23 y Lucas 21:7 al 24. Léete estas tres parábolas. Y el fin de los falsos profetas en 2 de Pedro 1 al 22. El falso profeta, el falso maestro no son redimidos, son falsos. Y se han entrado, son lobos rapaces. Y no van a convertir a la gente, las van a llevar a perdición. La van a llevar a todo tipo de error. Mira, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos. Léete la palabra original, falsos ungidos. Y falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera, escucha, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos de Dios, los que son salvos de verdad, los que han nacido de nuevo, no van a ser engañados. Pero están aquellos que todavía no han nacido de nuevo, que no han sido escogidos por Dios, que están en la iglesia y Dios lo está preparando, le está abriendo los oídos espiritual para que se arrepientan y conozcan a Jesucristo, y viene este falso profeta a quitarte las ovejitas tiernas, las pequeñitas, las que no saben, las que no tienen discernimiento. El fin de esta gente no es bueno. Léete los capítulos para que tú veas. Hay cosas desagradables en la Biblia que hay que predicar y hay que enseñar, aunque sean desagradables. Pero están ahí, y todo no puede ser para motivar el cuerpo de Dios. Hay que haber corrección, hay que haber exhortación, hay que haber cosas que sanan, que limpian, pero hay veces hay cosas que... Imagínate un cirujano que diga, yo no te quiero picar porque te voy a dañar el tejido y el cutis, pero tienes un tumor que te va a matar. Mejor yo prefiero que te mueras antes de yo cortarte. Hay cosas en la Biblia que son necesarias, saber cortar con el bisturí y después coser para atrás, y hay un tiempo de sanidad y un tiempo de dolor que se experimenta cuando hay una cirugía, pero después es para el bien de uno. Y eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Ahora dice, vamos a ver la aclaración. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que antes sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. Ahí tenemos un problema serio. Porque hoy en día se escucha nada más en la televisión y en los radios y por internet que este siervo necesita todo el dinero tuyo porque si no, él no puede servir. Pablo dijo, no, yo no solamente he proveído para mí, pero yo he proveído, mis manos han proveído para los que yo traje conmigo, que yo les pedí que me siguieran.
Hay iglesias que nada más que el pastor recibe un salario. Nadie más recibe un salario. Todo el mundo tiene que trabajar de gratis y entregar todas las horas que sean necesarias para el ministerio. Y hay cosas que dice que el que enseña y el que predica es honrable de doble honor. Hay gente que es necesario que se le pague. Si van a vivir del ministerio, si el ministerio tiene que vivir de ellos, entonces ellos deben vivir del ministerio. Y Pablo no solamente proveía para sí mismo, sino para los que él le había dicho, ven conmigo y sígueme y ayúdame. Él se vio comprometidos con ellos de proveerle cuando ellos no podían proveerse por ellos mismos. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Ve que el ejemplo de Pablo no era solamente dame para que yo haga ministerio. Es yo estoy dando y yo estoy haciendo ministerio y te estoy enseñando esto como un ejemplo para que tú lo hagas también. Que el propósito de trabajar en la iglesia, el propósito de ganar dinero, es para dar a los necesitados, sea físico, sea espiritual, sea emocional, sea lo que sea necesario dar, es para darle al necesitado. Escucha, y recordar a las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto está cotizado y esto es una tradición oral. ¿Por qué? Porque tú no encuentras este pasaje bíblico en ninguna de las escrituras. Búscalo, que tú no lo vas a encontrar, que Jesús lo dijo y está grabado. Pablo lo grabó o escuchó la tradición oral que Jesucristo había dicho y lo cotiza. Juan dice en el 21:25 que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se encubrirán, se escribirán una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En otras palabras, él está diciendo, mira, hay cosas que Jesucristo hizo y que Jesucristo dijo que el mundo no va a tener suficiente papel y tinta para poder esto. Esto es una tradición oral, pero no aparece en ningún lado. Tú la puedes buscar, no aparece. Mira lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Tú eras ladrón, no robes más. Tú eras periquero, no trafiques más. ¿Qué es lo que tú hacías en el mundo que no le traía honra a Dios? No lo hagas más. Sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. La mayoría de los fondos que se recaudan en las iglesias es para cubrir costos administrativos y costos de lo que le llaman el overhead, en lo que está por encima. La renta, el mortgage, la luz, el teléfono, el aire acondicionado, porque la gente lo que quiere es la comodidad. Pero yo quiero que analicen en las iglesias donde tú te encuentres y preguntes qué presupuesto hay para ayudar a los necesitados. No, nosotros le damos la palabra de Dios gratuitamente. Eso es un error, eso no es lo que Pablo está enseñando. Todo lo que necesitaban, dice que trabajes para la necesidad de los otros. ¿Qué le puedes ofrecer a otro? ¿Un plato de comida? Es trabajo de la iglesia, tú trabajar con tus manos para que tengas que compartir con otro. No solamente que para mí, que para mí, que para mí. La iglesia se ha convertido en un sistema de consumidor. Todo el mundo viene a recibir y nadie viene a dar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y la despedida final, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. ¿Cuál palabra? La que iban a venir los lobos rapaces y todo esto. No, lo que le dolió más es que no verían más sus rostros, y le acompañaron al barco. Oye, Pablo tenía una pluma pesada. Pablo escribía cosas que tú vas a leer que tú dices, oye, qué áspero era Pablo. Pero Pablo era amado, porque Pablo, lo que Pablo te escribía al fin te traía gozo. Espero que esta enseñanza te haya ayudado. Vamos a la próxima clase, al estudio número 13, y ahí continuamos nuestros estudios del libro de los Hechos. Muchas gracias.